obstétricas con el doctor Sebastián Salazar Marín. Él es médico de nuestra Universidad Cooperativa de Colombia y residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Remington. Doctor, muchas gracias por estar acá y bienvenido. Listo, muchas gracias, Valen. Entonces vamos a empezar con la presentación del día de hoy. Como les dijo Valentina, pues hoy vamos a tratar más que las disocias obstétricas, es como las disocias que vamos a enfrentarnos en el trabajo de parto, que si bien uno tiene como la mentalidad de que las disocias solamente es canal de parto estrecho, pero cuando uno revisa la literatura se da cuenta que hay múltiples disocias que al final de cuentas van a complicar la vida en el trabajo de parto. Como les dijo Valentina, yo soy residente de tercer año de la Universidad Remington y soy médico general de la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, en el contenido de la charla vamos a tener como la definición, qué son las distocias, la epidemiología, qué son distocias dinámicas, qué son distocias pélvicas, distocias de tejidos blandos, fetales y finalmente algo que es muy importante saber y que van a necesitar la mayoría de ustedes que están a punto de terminar el año internado, los que están en pregrado cursando la asignatura, cómo vamos a actuar ante una retención de hombros y finalmente las conclusiones de la charla. Entonces, como en cuanto a la definición, vamos a definir qué es una distosia y si nos vamos y miramos y desglosamos bien la palabra distosia, nos vamos a dar cuenta que es malo y tocos es parto. Entonces, cuando miramos es como un parto difícil o todo lo que me va a conllevar a que el parto se me vaya a dificultar y que yo pueda hacer un diagnóstico acertado en ya sea en la segunda o en la tercera etapa del trabajo de parto. Y esto nos va a conllevar, nos va a precipitar a tomar decisiones para que la conclusión final o el desenlace final de esos trabajos de parto que se dificulten no vaya a ser estados fetales no tranquilizadores que finalmente tengan que terminar en una cesárea emergente y como consecuencia de esto puede haber un óbito fetal. Entonces, siempre se nos deben prender las alarmas como ante unos signos claros que vamos a tener y cuando pienso yo que debo estar más pendiente con esa materna en el trabajo de parto. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que se puede presentar hasta en un 97% de los embarazos. Principalmente se presenta en situaciones donde la presentación es cefálica. En un 3 a un 5% se van a situar las malas presentaciones, que en esas malas presentaciones vamos a tener las que están de bregma, de cara, de frente, presentaciones compuestas, asinclitismos. Es muy baja la tasa en presentaciones podálicas, la verdad, de distocias, y en presentaciones donde tenemos un feto oblicuo transverso o presentaciones deflexionadas, la verdad es muy extraño encontrar que se nos vaya a presentar algún tipo de distocia. Quise traerles esta tablita porque es importante tener conocimiento de cómo se van a presentar las etapas del trabajo de parto, de cuántas horas pueden ser normal, cómo vamos a vigilar y qué consideraciones vamos a tener en cuenta dependiendo del grado de paridad de la paciente. Si la paciente es nulípara o si la paciente es multípara, pues en cuanto al seguimiento con los horarios y sobre todo con el descenso y con la dilatación, pues como con todos los parámetros que nos mide el índice de Bishop, nos vamos a dar cuenta que fluctúan mucho dependiendo de la paridad de la paciente. Entonces es importante tener en cuenta que en cuanto a la fase latente, una paciente nulípara se puede demorar hasta 20 horas y una paciente multípara normalmente va hasta 14 horas. En cuanto ya encontramos una paciente en fase activa, quiero hacer énfasis en esta fase activa porque si uno lee guías que están por debajo del 2016, ellos todavía hablaban como que la fase activa empezaba a partir de 4 centímetros de dilatación, pero que las nuevas guías más o menos del 2020 para acá han hecho mucho énfasis que verdaderamente la fase activa del trabajo de parto es que tenga una actividad uterina irregular y que tenga cambios cervicales que sean significativos. Entonces tomamos como punto de corte que sea a partir de 6 centímetros de dilatación. En cuanto al descenso, vamos a tener que las pacientes multíparas van a tener un descenso y unos cambios cervicales mucho más rápido que las pacientes nulíparas y esto se va a deber que cuando revisamos la literatura nos damos cuenta que a nivel del cuello cervical, del segmento y del istmo van a haber muchos receptores de oxitocina y de prostaglandinas que estas pacientes multíparas ya los han desarrollado o ya han tenido trabajo en embarazos anteriores y entonces esto nos va a facilitar mucho más la parte del descenso y la dilatación. En cuanto a la segunda etapa del trabajo de parto, que
tenemos que las pacientes nulíparas pueden tener un expulsivo hasta de 90 minutos y las multíparas de 60 minutos. Y en cuanto al alumbramiento, pues eso todavía es muy debatido porque si uno lee las guías, hay algunas guías que hacen la diferenciación como entre el grado de paridad, pero definitivamente ahí no hay diferencia. Con una paciente que ya esté en un alumbramiento mayor de 30 minutos, yo debo tomar decisiones independiente del grado de paridad de la paciente. Entonces, ahora sí vamos a empezar como con las primeras disocias que se pueden presentar en un trabajo de parto, que son las disocias dinámicas. Cuando hablamos de las disocias dinámicas, son todos los eventos que se nos van a presentar o las distorsiones que se van a presentar a nivel de la contractibilidad uterina o de la fuerza que nos va a impulsar como ese feto a través del canal pélvico, y esto se va a ver muy afectado principalmente cuando estamos hablando como del triple gradiente de concentración, que más adelante les voy a explicar eso en qué consiste. En cuanto a los factores de riesgo que debemos tener presentes y que pueden ser predisponentes de desarrollar este tipo de disocias dinámicas, pues lo primero que debemos tener presente es que si bien uno debería tener todas las maternas en un trabajo de parto con analgesia neuroaxial para mejoría del dolor, debemos tener en cuenta que esta analgesia neuroaxial me puede lentificar todo el trabajo de parto, y los diferentes estudios nos han hecho mucho énfasis en que se puede relacionar con prolongaciones de la primera y de la segunda etapa del trabajo de parto. En cuanto a la coriamnionitis, vamos a ver que también se refleja y se va a relacionar mucho con el trabajo de parto prolongado, ya que la infección amniótica como tal o la infección de la cavidad uterina nos va a contribuir de manera indirecta a que haya una disfunción uterina y de que los receptores a nivel del cuerpo uterino no respondan adecuadamente como deberían de responder a impulsos de oxitocina exógena, y finalmente se va a producir un trabajo de parto más prolongado. También es importante tener factores constitucionales. Si bien hemos visto a esas pacientes en trabajo de parto que cuando están todavía en fase latente o en fase activa muy inicial, son pacientes que ya manifiestan deseo de que quieren pujar e intentan iniciar con pujo, y eso finalmente lo que se va a traducir es que van a tener un cansancio muscular y finalmente van a hacer un edema de cuello y un edema vulvar que me van a dificultar mucho más la fase expulsiva del trabajo de parto. Y también tener presente factores emocionales como son la ansiedad de las pacientes que me pueden llevar a que se alargue la fase expulsiva del trabajo de parto. En cuanto a las fuerzas expulsivas, tenemos como las fuerzas que nos describió Calderoy, que él nos describe que son como los patrones de contractibilidad que vamos a determinar a la hora de apreciar cómo va a ser el tono, cómo va a ser la frecuencia, la intensidad y la duración de las contracciones. Entonces, en cuanto a la frecuencia, es importante tener en cuenta que acá aparecen dos términos importantes que nos habla de taquisistolia y bradisistolia. Taquisistolia es cuando vamos a tener más de 5 contracciones en 10 minutos que puedan ser categorizadas o evaluadas en un monitoreo fetal. Y bradisistolia cuando hay menos de 3 de contracciones en un trazado de 10 minutos. La hipersistolia nos habla de intensidad, y esa intensidad la vamos a medir con las unidades de Montevideo que podemos encontrar cuando colocamos el monitoreo. Estamos colocando dos fases, una que nos va a medir como toda la parte de la frecuencia cardíaca y otra que nos va a medir como toda la parte tocodinamométrica del trazado, que es como la parte de las contracciones, y hablamos de hipersistolia cuando está mayor de 50 y hiposistolia cuando está menor de 30. Es importante tener en cuenta cuál es el punto de corte, porque entre una contracción y otra contracción, el nivel donde debe bajar esas unidades de Montevideo es 8. Ese punto de corte de 8 uno lo debe tener en cuenta cuando está categorizando la intensidad. Y también importante cuando estamos hablando del tono, porque el tono lo vamos a medir con ese punto de corte de 8. Si el punto de corte está entre 8 y 12, podemos hablar que la paciente tiene un tono normal. Pero si ese tono está por encima de 12 o está por debajo de 8, es donde vamos a tener ya cambios en estos patrones de las fuerzas expulsivas. Y finalmente, pues ya vamos a hablar, cuando yo hablo de esa coordinación, es haga de cuenta como si estuviéramos hablando de un electrocardiograma que tuvieran un flutter o una fibrilación auricular. Así mismo se va a comportar. Las fuerzas que va a impulsar los receptores de oxitocina que hay a nivel del cuerpo uterino van a ser exactamente igual de descoordinados como se presenta en una FA. Entonces, digamos como que las ondas no van a estar regulares y los impulsos no van a ser simétricos. Y esto finalmente se va a traducir de que al nivel del cuello uterino, como no se están recibiendo unos estímulos adecuados, lo que se van a hacer es como unos anillos que me van a dificultar la parte de la dilatación. Entonces, tenemos hipodinamias y tenemos hiperdinamias.
Cuando hablamos de las hipodinamias, tenemos una hipodinamia primaria y esa hipodinamia primaria se va a asociar con bradisistolia, con hipodistolia y con hipotonía. Es importante tener en cuenta que esto se puede presentar por inhibición refleja de la oxitocina endógena que se presenta a nivel del fondo uterino, y los mecanismos por los cuales se pueden presentar es por una falta de apoyo de la presentación. Cuando hablamos de que esa paciente todavía el feto está muy flotante, cuando estamos hablando de la estación, porque hay un desarrollo insuficiente del músculo uterino sobre el cuello uterino, o sea, no hay la misma concentración de miometrio que venga desde el fondo uterino hasta el cuello, sino que se adelgaza notablemente, y porque se puede presentar una sobredistensión uterina, y esto me va a hacer que se hagan unas degeneraciones a nivel del miometrio, y esto principalmente lo podemos ver en embarazos gemelares. El tratamiento de estas pacientes entonces va a ser, si esa paciente tiene una incoordinación, vamos a tratar causas etiológicas. Entonces, si es una incoordinación, vamos a hacerle perfusión con oxitocina. Y si esa paciente hay todavía el feto está muy flotante, lo que tenemos que tratar de hacer es mirar en qué fase del trabajo de parto está esa paciente, si se beneficia de pronto de hacerle una amniorexis, si se beneficia de hacerle una amniotomía, pero para hacer la amniotomía tenemos que tener presente que la presentación fetal no puede estar tan alta por el riesgo de prolapso de cordón. Y si también queremos mirar porque esa paciente tiene un monitoreo que no me gusta, porque la variabilidad, porque los accesos transitorios no son buenos, yo voy a mirar y voy a romper membranas con el fin de mirar cómo están las características del líquido. Entonces, eso sería como los pasos para tratar de ayudar o corregir esa hipodinamia primaria que se puede presentar. Y en cuanto a las hipodinamias secundarias, son todas aquellas trabajos de parto prolongado. Si bien el partograma manual ya no lo vemos en muchos de los hospitales, pero hay un partograma electrónico donde él me va a dar las curvas de alerta, y donde yo debo estar dibujando, por lo menos en un trabajo de parto fase activa, cada 2 horas, la curva de alerta para mirar cómo va la progresión del trabajo de parto en esa paciente. Y entonces, cuando yo me enfrento a un trabajo de parto prolongado, lo primero que yo me debo preguntar es, ¿hay una desproporción cefalopélvica? ¿Cómo están los ángulos pélvicos de esta paciente? ¿Tiene un buen conjugado obstétrico? ¿Tiene un ángulo medio bueno? ¿Cómo se palpan las espinas ciáticas? ¿Logro palpar el promontorio? ¿Logro palpar el sacro? ¿Qué tipo de pelvis estoy? ¿Estoy ante una pelvis ginecoide, una pelvis antropoide? Entonces, esas son como las preguntas que yo me debo hacer. O también me debo preguntar, ¿esta paciente tendrá alguna distosia blanda que me esté obstruyendo el cervix, que me esté obstruyendo la vagina? Entonces, me debo preguntar, ¿esa paciente previo al embarazo de pronto tenía un mioma que me esté dificultando la salida o la progresión del trabajo de parto? Y finalmente, el tratamiento de estas pacientes va a ser etiológico, va a ser con lo mismo con perfusiones de oxitocina. Vamos a tener la paciente todo el tiempo monitorizada, y si persiste ese trabajo de parto prolongado, a pesar de que yo le haga las maniobras de romper membranas, de aumentar la perfusión de oxitocina, de hacer amniorexis con el fin de despegar todas las membranas fetales, y no hay progresión en el trabajo de parto, finalmente cumple criterios para parto instrumentado, que no es como el objetivo de la charla en ese momento, pero debo pensar, ¿esa paciente cumpliría criterios para instrumentar el parto, o definitivamente esa paciente va a progresar y me va a hacer un estado fetal no tranquilizador que finalmente va a terminar en cesárea? Entonces, yo me debo como adelantar a tomar esas decisiones. En cuanto a las hiperdinamias que tenemos hiperdinamias primarias e hiperdinamias secundarias. Entre las hiperdinamias primarias tenemos todas las excitabilidades de los centros nerviosos del útero. Hay un aumento de los neurotransmisores a nivel del músculo uterino y se va a hipertrofiar. ¿Cuáles son los peligros de cuando se presenta ese tipo de hiperdinamias? Que pueden tener riesgo de ruptura uterina y desgarros en el canal cervical. El tratamiento es como tratar de identificar si hay una causa de obstáculo o se puede resolver en esas pacientes que tengan miomas, esas pacientes que tengan pólipos cervicales, realizar maniobras de reanimación in útero. Importante tener en cuenta que antes nos enseñaban que dentro de las maniobras de reanimación in útero estaba el oxígeno en las nuevas guías que salió 2026 de la monitorización del trabajo de parto. Ya no se utiliza oxígeno porque se ha demostrado que los radicales libres me empeoran mucho más el grado de hipoxemia de los fetos. Entonces ya no reanimamos con oxígeno, y vamos a administrar fármacos uteroinhibidores en caso de que esas contracciones se estén presentando más de 5 o 6 contracciones en 10 minutos. Entonces vamos a utilizar fármacos uteroinhibidores. Acá en nuestro medio, pues es muy difícil, porque dentro de los fármacos de elección serían nifedipino de 10 miligramos, que en este momento está muy difícil de conseguir, está casi que escaso. Y la otra opción que tenemos como fármaco uteroinhibidor sería la terbutalina, y en nuestro medio no contamos con terbutalina para la administración subcutánea, y de forma nebulizada pues pierde mucho la concentración y la biodisponibilidad.
En cuanto a la hiperdinamia secundaria, tenemos que pueden ser por causas iatrogénicas y el obstáculo se opone a que haya progresión en el trabajo de parto. Entonces, en este finalmente va a ser exactamente el mismo manejo, tratar de identificar causa y en caso de que no podamos solucionar la causa y que el trabajo de parto sea prolongado, finalmente esa paciente va a terminar en cesárea. Esto es en cuanto a lo mismo, lo que le decía, las incoordinaciones del trabajo de parto, que se pueden presentar fibrilaciones a nivel de las contracciones y eso finalmente con lo que lo vamos a solucionar es con perfusiones de oxitocina. Importante tener en cuenta cuando estamos hablando de la oxitocina, si bien la oxitocina no tiene dosis techo, no hay una dosis como que me diga, esa paciente puede intoxicarse, pero la mayor precaución que debemos tener cuando hacemos perfusiones de oxitocina es cuando yo tengo infusiones mayores de 60 miliunidades por minuto y esto porque se puede relacionar con una secreción inadecuada de hormona antidiurética y finalmente eso lo que me va a llevar es un trastorno hidroelectrolítico que va a venir en cascada, porque si bien la materna durante el embarazo tiene unos cambios fisiológicos y a nivel renal se ve mucho más afectado porque me va a aumentar el nivel del volumen plasmático, la tasa de filtración glomerular se va a aumentar, entonces hacer una intoxicación por oxitocina, que es el síndrome inadecuado de hormona antidiurética, sería llevar a la paciente a una hipocalemia, llevar a la paciente a una hiponatremia ilusional. Entonces, pilas. Si bien no tiene dosis techo, no podemos ser como tan olímpicos de estar aumentando la oxitocina a grandes dosis, porque eso nos va a complicar después. En cuanto a las disocias dinámicas, las cualitativas, tenemos que el diagnóstico puede ser clínico y simplemente lo podemos hacer por medio de un monitoreo fetal. Cuando hay una sospecha de incoordinación, finalmente lo que vamos a ver a nivel del monitoreo es que se va a presentar una taquisistolia con las contracciones y que estas van a ser de diferente tono y de diferente duración e intensidad. Pueden estar por encima de 50 unidades de Montevideo o pueden estar mucho mayores. Siempre que veamos esto podemos darnos cuenta que hay una inversión del triple gradiente de descenso, que finalmente los impulsos de oxitocina empiezan a nivel del fondo uterino y se van a pasar principalmente al segmento uterino y posteriormente al cervix, pero cuando hay una inversión del triple gradiente de descenso, lo que va a hacer es que va a empezar a mandar esos impulsos descoordinadamente y los puede mandar a nivel cornual, a nivel posterior, a nivel del istmo y el gradiente nunca va a llegar a nivel cervical, que es donde finalmente lo vamos a necesitar. Eso como en cuanto a las distocias dinámicas. Entonces, para hacer un resumen de eso, siempre debemos tomar decisiones con el monitoreo. Siempre debemos basarnos cómo está el monitoreo, debemos mirar cómo está la actividad uterina, debemos mirar si esa paciente tiene una taquisistolia, una bradisistolia. Y dependiendo del monitoreo, pues podemos tomar decisiones de si vamos a aumentar, si vamos a hacer perfusión de oxitocina, si vamos a romper membranas. Y con la ruptura de membrana siempre tenemos que tener presente que debemos mirar cómo está la estación de la paciente por el riesgo de prolapso de Colton. Y cuando rompemos membranas, miramos cantidad de líquido, consistencia del líquido y temperatura del líquido, que nos puede ayudar a tomar decisiones de si la paciente puede estar cursando con una triple y con una infección e inflamación intramniótica. Lo otro importante a tener en cuenta es como las anomalías de la pelvis materna. Entonces, cuando hablamos de anomalías maternas, vamos a tener que son todas aquellas alteraciones que ocurren a nivel de la pelvis, ya sea por el tamaño, por la forma, por la inclinación de la pelvis, que dichas alteraciones mecánicas finalmente lo que van a tener es una influencia negativa en toda la progresión del feto a nivel del canal del parto. Y es importante tener presente eso, ya que la pelvis está conformada por huesos coxales que se unen a la parte posterior al sacro, se unen con el coxis y por medio de estas articulaciones vamos a tener las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígeas y por delante vamos a tener que se une a toda la parte de las ínfisis del pubis. Pueden haber dos tipos como grandes o importantes de modificaciones en la pelvis, que son el tamaño, puede que sea muy agrandado, puede que sea estrecha, y la estrecha es igual a que tenga una distosia ósea, y la agrandada es cuando existe un incremento notable, tanto en los diámetros que pueden ser en el estrecho superior, en el estrecho medio o en el estrecho inferior. Una pelvis, podemos ver que eso nos va a facilitar como toda la parte del trabajo de parto y cuando tenemos una pelvis en las que encontramos esos estrechos superiores e intermedio estrechos, finalmente esto va a tener como consecuencia que van a tener un conjugado obstétrico mucho más disminuido, menor de 11,5 centímetros, que es como el punto de corte, y esto nos va a dificultar que se puedan presentar adecuadamente como todas las rotaciones que se deben hacer en el trabajo de parto, sobre todo en la parte del encajamiento, de la flexión y de la rotación interna y externa, que finalmente va a ser traducido en que no va a haber un adecuado descenso del feto en el canal de parto.
En cuanto a la anatomía de la pelvis materna, tenemos que en el estrecho superior va a estar delimitado por el promontorio, que es una eminencia y tiene como punto de reparo que va a estar a nivel de la primera vértebra sacra con la última vértebra lumbar. Vamos a tener también como punto de reparo las alas del sacro, la línea innominada y por delante vamos a tener toda la parte de la sínfisis del pubis y esto finalmente lo que me va a componer todo el estrecho superior. En cuanto a los diámetros, pues si leemos los diámetros, las literaturas son, todas utilizan como puntos de corte diferentes, pero siempre es importante tener en cuenta que el diámetro anteroposterior idealmente debería de ser de 11 a 11,5 centímetros y el conjugado verdadero de la pelvis debería de ser de 1,5 a 2,5 centímetros restado al diámetro anteroposterior verdadero, pero como punto de corte quedémonos que debe ser el conjugado obstétrico, debe ser de 11,5. En cuanto al estrecho superior, vamos a tener que va a haber un diámetro transverso, que este va a ser el que va a dividir la pelvis en anterior y en posterior, y el diámetro transverso va a tener una medida más o menos entre 12,5 y 13 centímetros. Y los diámetros oblicuos van a tener una medida, el izquierdo siempre va a ser más grande que el derecho, y el izquierdo es más o menos de 12,5 13 centímetros, y el derecho va a ser más o menos de 10,5 a 12 centímetros. En cuanto a, a los tipos de pelvis, Caldwell-Molloy, más o menos en los años 62, identificó que había una pelvis que era adecuada para desarrollar un parto normal y ese tipo de pelvis es la pelvis ginecoide que tenía todas las características fundamentales para que fuera un trabajo de parto completamente normal, que el estrecho superior lo iba a tener en forma de óvalo, tenía unos diámetros anteroposteriores adecuados, los diámetros transversos eran normales, la distancia del promontorio al pubis era completamente normal, las alas del sacro estaban cóncavas y estaba orientada toda hacia la parte de atrás. El promontorio, idealmente cuando yo voy a hablar de un tacto vaginal, el promontorio yo no lo debería de palpar al tacto vaginal. Y después de eso, pues vamos a tener también las características del androide, que es el tipo de pelvis de la población masculina y podemos observar que ese tipo de pelvis tiene un sacro más corto y está orientado más hacia la parte de adelante y más es un arco suprapúbico cerrado. Entonces, cuando yo voy a hacer principalmente como a mirar los requisitos para decidir si es una pelvis adecuada o no, entonces me hago la siguiente pregunta. ¿En el tacto vaginal palpe el sacro? Si la respuesta es sí, es una pelvis platipeloide y definitivamente esa materna no debería de tener un parto vaginal. Un error en el que caemos muchas veces es que hacemos el tacto vaginal en los primeros controles prenatales y decimos, esta paciente no tiene una pelvis adecuada, pero definitivamente esta evaluación la debemos hacer y debemos tomar la decisión en el momento del trabajo de parto. Cuando la paciente haya hecho un adecuado descenso y un adecuado encajamiento, ahí es cuando debemos determinar si el tipo de pelvis es adecuado o no. Si cuando yo me hago la pregunta, la palpación del sacro en el tacto vaginal es no, luego me voy a ir a mirar cómo está el ángulo subpúbico. Si el ángulo subpúbico está mayor o igual a 2 dedos, puedo decir esta pelvis es ginecoide, es una pelvis adecuada para el trabajo de parto. Si está menor de 2 dedos, paso a tocar la escotadura sacrociática. Si está mayor o igual a 2 pulpejos, digo que es una pelvis antropoide y si está menor de 2 pulpejos, es una pelvis androide. Yo sé que esto suena muy difícil cuando uno lo dice, pero traté de traerles unos dibujos que es lo que vamos a tratar de mirar en el tacto vaginal. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es la palpación del sacro para la evaluación de la pelvis. Es como estamos mirando. Yo trato de ingresar a nivel del canal vaginal y lo que me voy a ir es como hacia la parte posterior de la vagina y tratar de mirar si logro palpar el sacro. En cuanto a la palpación del ángulo subpúbico, lo que voy a hacer es ingreso a la cavidad vaginal y voy a mirar cómo están esos ángulos laterales, que son como los ángulos de las espinas ciáticas. Y finalmente, el otro punto de reparo que yo debo tener en cuenta cuando estoy haciendo el tacto vaginal es la escotadura sacrociática, que son como las partes laterales que están como aledañas, como si yo estuviera buscando los ovarios en la paciente, entonces me voy a tocar todas las partes laterales y miro si eso me da mayor o menor de 2 dedos y ya eso me define el tipo de pelvis que es, si es una pelvis antropoide. Y finalmente, importante tener en cuenta esto es muy subjetivo y aprenderse verdaderamente los valores de cuánto es el estrecho superior, cuánto es el estrecho medio y cuánto es el estrecho inferior,
pues eso es muy difícil en la práctica clínica. Lo que yo debo mirar es como las distancias que hay entre las espinas isquiáticas, mirar cómo está la distancia del promontorio al sacro y mirar cómo está el conjugado diagonal. Y si está menor de 11,5 centímetros, definitivamente esa paciente no es apta para un trabajo de parto vaginal y debo tomar decisiones de esa paciente si programarla a cesárea o no. Eso es como en cuanto a la pelvis. Entonces, que nos quede como conclusión, yo no voy a evaluar si una pelvis es adecuada para un trabajo de parto vaginal en el momento del control prenatal. Esta decisión yo la voy a tomar en el momento que la paciente esté en trabajo de parto, que haya un descenso en la presentación, que haya un encajamiento y en ese momento voy a hacer las medidas que le expliqué. Palpación del sacro, palpación de las espinas isquiáticas y palpación, finalmente, la última palpación que vamos a hacer es de las escutadoras sacrociáticas. Eso en cuanto a las distocias dinámicas. Tenemos un tercer tipo de distocias que son las alteraciones de los tejidos blandos, y en esas alteraciones de los tejidos blandos vamos a tener que es el conjunto de estructuras músculo-aponeuróticas y los órganos que van a estar a nivel del paso de este trabajo de parto y tienen que definirse según su localización. Si no son a nivel cervical, si son a nivel de la vagina, si son a nivel de la vulva o si son a nivel del cuerpo del útero. Entonces, en cuanto a las alteraciones cervicales, las principales distocias que vamos a tener es que se puede presentar una detención en la dilatación más o menos de 4 a 6 horas en la fase activa del trabajo de parto y que me puede dificultar e inclusive puede llevarse hasta 12 a 18 horas para que puedan alcanzar una dilatación y una progresión completa. Y esto lo puedo sospechar cuando hay aglutinación del cuello uterino. ¿Cuándo puedo sospechar yo eso? En pacientes que tengan antecedente de conización cervical, que en el proceso de cicatrización se hace como un abultamiento, una fibrosis a nivel del cuello. Pacientes que tengan rigidez del cuello o pacientes que hayan tenido antecedente de algún tipo de CA de cervix o que se les haya hecho una resección ampliada por un CA de cervix con estadiaje avanzado, siempre pensar en que pueden desarrollar una distocia de tejidos blandos. En cuanto a la distocia de tejidos blandos a nivel de la vagina, pues múltiples causas que lo pueden ocasionar, entre ellas tenemos congénitas, adquiridas y tumores de la vagina. En las congénitas, las más significativas son como los tabiques longitudinales y transversales que pueden presentar. En las adquiridas, hematomas de tejido celular, lesiones traumáticas o cicatriciales. Muy común encontrar pacientes con varices vaginales que son muy grandes que me van a dificultar eh, el encajamiento o el paso a través de este canal. Y finalmente podemos pensar también en tumores de la vagina como pueden ser los fibromas, los fibromiomas o cánceres en estadiaje muy avanzado. En cuanto a la vulva, pues tenemos que pueden ser pacientes que hayan tenido antecedentes de trauma, de cicatrices, de infecciones como condilomas acuminatum por virus del papiloma humano, en procesos inflamatorios o en procesos tumorales como son fibromas, quistes de la glándula Bartolino, quistes de SNEC, quistes de los labios menores, que me pueden, por los procesos cicatriciales, dificultar ese paso del trabajo de parto. Y finalmente en las distocias de tejidos blandos vamos a tener las uterinas, que las que más podemos encontrar son las causas congénitas, como son las malformaciones mullerianas, útero unicorne, útero bicorne, didelfo, tabicado, malposiciones uterinas en pacientes sobre todo con índices de masa corporal por encima de 40, que me pueden ocasionar abdomen en péndulo o lesiones adquiridas del útero, y principalmente acá vamos a encontrar los miomas, y cuando hablamos de miomas, más que los intramurales, antes decía que eran los intramurales los que más disocias me ocasionaban, pero se ha visto que definitivamente los submucosos, dependiendo de la localización y el tamaño, sobre todo los FIGO 2 y los FIGO 2.5, son los que más me van a dar disocias del trabajo de parto, y finalmente los subserosos, que van a ser miomas como pediculados, que van a estar en la parte posterior, teniendo cercanía a la vejiga y al intestino. Estos son los que menos distocias del trabajo de parto me van a ocasionar. Ahora sí vamos a entrar ya como en materia de las distocias fetales, que son como el último grupo de distocias. Hay otras distocias que se pueden presentar y que la literatura nos menciona, que son las distocias funiculares, que son todas las distocias que están relacionadas con el cordón umbilical, pero pues que finalmente son muy raras y se encuentran en menos del 1% de las pacientes, entonces no es como importante en este momento mencionarlas. Entonces, cuando nos encontramos ante un trabajo de parto, debemos tener en cuenta como cuatro situaciones o cuatro elementos básicos
que es primero la situación fetal, y esto lo vamos a evaluar, es la relación del eje largo del feto con el de la madre. Podemos encontrar longitudinal, que es el que conocemos como cefálico, transverso, que es este, o lo podemos encontrar en oblicuo. En cuanto a la presentación fetal, pues las más conocidas o las que más tenemos en mente es la presentación pelviana y la presentación cefálica, pero acá podemos también encontrar en la pélvica, podemos encontrar que esta se nos va a subdividir en una franca de nalgas, en una incompleta de nalgas o en una mixta de nalgas. En cuanto a la actitud fetal, en cuanto En cuanto a la actitud fetal, vamos a tener que la postura que va a adaptar como la parte que se nos va a presentar a nivel del canal vaginal, y podemos encontrar que puede ser de vértice, de bregma, de frente o una presentación compuesta como puede ser de cara. Y en cuanto a la posición fetal, es como la relación de una porción elegida arbitrariamente de la parte de la presentación fetal que estemos palpando en el tacto vaginal hacia el lado derecho o izquierdo del canal del parto. Y los puntos de reparo o los puntos determinantes, en este caso sería el occipucio, el vértice, el mentón, la cara, el sacro o toda la parte pélvica. Y finalmente ese dibujito es como lo que nos resume toda esa parte que les estaba explicando de la posición, la presentación, la situación y la actitud. Nos lo divide, nos lo dibuja como esta última grafiquita. Entonces, en cuanto a las distocias fetales, vamos a tener, que son aquellas que están ocasionadas por la alteración, ya sea en la situación, en la presentación, en la posición y en la actitud. Y adicional a esa, vamos a tener entonces situaciones transversas, situaciones de macrosomía fetal, defectos del sistema nervioso central como puede ser la hidrocefalia, presentaciones de pelvis, malas posiciones, distocias de hombro y distocias corporales. Tenemos una clasificación de distocias que se divide en absolutas y en relativas. Las absolutas son la situación transversa, la macrosomía fetal, la hidrocefalia y los gemelos unidos. Y en cuanto a las distocias relativas, vamos a tener que son aquellas que están de presentación de pelvis, malas posiciones fetales, distocias de hombros o distocias corporales, que finalmente son distocias en las que yo puedo hacer algún tipo de intervención para tratar de mejorar estas malas posiciones, sobre todo en la presentación de pelvis y en las malas posiciones, que yo puedo hacer rotación cefálica externa con algunas maniobras que más adelante vamos a ver cómo se pueden realizar. Entonces, en cuanto a la primera distocia que vamos a tener, que es absoluta, es la situación transversa. En la situación transversa vamos a tener que es cuando el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre. Es muy escaso encontrarlo, la verdad. En cuanto a la epidemiología, encontramos que es 1 de cada 300 partos, y que las causas de situación transversa principalmente se va a presentar en pacientes con edades gestacionales, sobre todo menor de las 32 semanas, en multiparidad, en tumores uterinos, principalmente relacionados con miomas, en úteros con algún tipo de alteración uterina, como pueden ser las malformaciones mullerianas y principalmente con el útero de Delfo, por inserciones bajas de la placenta, como pueden ser en placentas previas, en pacientes que tengan antecedentes de cesáreas, de cirugías uterinas, como pueden ser miomectomías que ya hayan sido intervenidas, que finalmente tienen mucho riesgo de hacer trastornos de la placenta. Y finalmente es importante mencionarlo porque son aquellas pacientes que tienen riesgo de desarrollar acretismo, incretismo y percretismo placentario. Y como última causa tenemos las fetos con malformaciones o con tumores. Entonces, el principal diagnóstico que tenemos en el escenario, digamos que están en el primer nivel, que no tienen ecógrafo para hacer un rastreo, va a ser por maniobras de Leopold y por tacto vaginal. Si definitivamente me queda la duda, la confirmación debería ser vía ecográfica. Se considera una distocia absoluta aún con fetos pequeños y es necesario realizar una cesárea. Ese ítem naranjado es muy importante que lo tengan en cuenta. La situación transversa con dorso superior en la que se presenta una ruptura de membranas espontánea debe considerarse una cesárea urgente. Y si están en el pueblo, es una paciente que yo debo remitir inmediatamente, y en lo posible, si me puedo venir con los dedos en el canal del parto, debería hacerlo porque es una paciente que tiene muy alto riesgo de desarrollar un prolapso de cordón.
Entonces, definitivamente, esas pacientes con situación transversa, no hay nada más que ofrecerles que no es un parto por cesárea. Ahí no podemos realizar ningún tipo de intervención. En cuanto a la presentación podálica, tenemos que es cuando el feto presenta el polo pélvico en vez del polo cefálico para el mecanismo del parto. ¿Cómo podemos hacer ese diagnóstico? Con palpación abdominal, el polo cefálico, vamos a hacer como una maniobra de como de baloteo, vamos a mirar en la parte del epigastrio y en la parte del hipogastrio. Y en la parte del epigastrio lo que vamos a tratar de buscar es qué tipo de presentación estoy tocando, si estoy tocando la cabecita y si no estoy tocando la cabecita. En la primera palpación que haga a nivel de la parte del hipogastrio, voy a pasar a la parte superior del abdomen del epigastrio a mirar qué parte fetal es la que estoy tocando ahí. Lo que yo les decía, se pueden presentar tres tipos de variaciones en la presentación podálica, que es la pelvis completa, que ocurre cuando conserva la actitud fetal. Los muslos van a estar bien flexionados sobre el abdomen y las piernas sobre los muslos. La franca de nalgas es que los muslos se encuentran completamente flejados sobre el abdomen y las piernas extendidas sobre el tronco. Y en cuanto a la incompleta o la mixta, tenemos que uno o ambos muslos van a estar uno flexionado y el otro extendido. Y finalmente, importante tener en cuenta que en estas presentaciones de podálico, la pelvis completa y la franca de nalgas, se podrían intentar un parto vaginal. En la incompleta, definitivamente es un parto por cesárea. Yo les diría que para el contexto de los que vayan a hacer rural o es en el trabajo en el pueblo, idealmente un paciente en podálica no debería ser atendido en parto vaginal y en un primer nivel mucho menos. Entonces, este paciente debería de ser remitido a un centro de mayor complejidad. En cuanto a las principales complicaciones que tenemos en el parto vaginal podálico, es retención de la cabeza, que es como la complicación más grave, pero también podemos presentar un prolapso o un compromiso del cordón umbilical. En el momento de la extracción, alto riesgo de fracturas de húmero, de clavícula y muy alto, casi un 60% de lesiones del plexo braquial y hay mucho más aumento de la morbimortalidad fetal. En cuanto a la presentación de pelvis, el parto por vía vaginal podálica, deberíamos hacerlo después de una valoración pélvica materna, que se encuentre un personal médico experimentado, que por lo menos nos hablan las guías que haya atendido más de 10 partos podálicos. Idealmente debería estar un obstetra, un anestesiólogo y un pediatra. Debemos determinar adecuadamente la edad gestacional, el tamaño, el peso fetal estimado que lo vamos a calcular por la última ecografía. Si es posible, deberíamos de mirar el diámetro diparietal de la última ecografía, cómo están esos percentiles, si presenta algún tipo de malformación fetal. Y lo que me llevaría a tomar la decisión es que sea un parto, que no sea pretérmino y que si es pretérmino, que sea mayor de las 32 semanas. Y dependiendo de eso, también vamos a tener en cuenta el peso fetal, idealmente que sea un peso fetal calculado entre 2.000 y 3.200. Alguna literatura dice que por encima de 3.000 no debería atender un podálico por vía vaginal, que la cabeza esté flejada y esté de tamaño normal, que yo haya hecho la evaluación de la pelvis y se trate de una pelvis ginecoide, que tenga un encajamiento temprano de la presentación, que las membranas estén íntegras hasta el momento del expulsivo por el alto riesgo de compresión y prolapso del cordón, y que en cuanto al índice del bicho se trate de un cuello blando y un cuello bien borrado. Las indicaciones de cesárea es que se presente una presentación de pelvis con detención de la dilatación en el descenso, una paciente que yo tenga en trabajo de parto, que el sacro se palpe por encima de las espinas ciáticas cuando la dilatación esté mayor de 10, que sea un periodo de expulsivo prolongado, que tenga una presentación de pelvis mixta por el alto riesgo de prolapso de cordón. Estas son como las consideraciones a tener en cuenta en el parto vaginal. Idealmente, edades gestacionales por encima de las 37 semanas y si va a ser un parto pretérmino encima de las 34 semanas, no un peso fetal mayor de 2.000, no esperar hasta 3.500, que la pelvis materna sea adecuada, que tenga ausencia de indicaciones absolutas para cesárea, que la presentación de trabajo de parto esté avanzada y que en el monitoreo tenga una ausencia de un estado fetal no tranquilizador. De entrada, condiciones para cesárea, que sea una presentación incompleta de pelvis, que sean como los dos extremos, fetos menores de 1.500 o mayores de 3.000 gramos, que la cabeza fetal esté hiperextendida o esté flexionada, que se presente una ruptura espontánea de membrana en el trabajo de parto, que no se logre un adecuado encajamiento, que se trate de un feto prematuro o que tenga algún signo sugestivo de estado fetal no tranquilizador.
Tenemos con las principales maniobras, si leemos la literatura nos damos cuenta que son muchas, pero como que las más importantes de aprendernos es la maniobra de Rojas, que la maniobra de Rojas la utilizamos. eh, lo primero que se va a presentar en el expulsivo es que yo voy a tener una compresa en la mano y con esa compresa lo que voy a permitir es tratar de sostener los pies del feto hasta que salga más o menos la parte del sacro. Cuando ya sale la parte del sacro, lo que voy a hacer yo es que con mis dos pulpejos voy a sostener la parte sacra, voy a hacer un asa de cordón en la parte ventral para evitar que se me vaya a comprimir ese cordón y ahí sí voy a pasar a hacer la maniobra de Rojas Losep, que lo que voy a hacer con esa maniobra es tratar de extraer los brazos del feto y para esa maniobra lo vamos a tener sostenido por la parte anterior del muslo y por la parte superior sobre el sacro o sobre las espinas ilíacas y vamos a utilizar esa referencia para no apoyarnos directamente sobre el abdomen del feto y para evitar lesionar algún tipo de órgano. Vamos a realizar una tracción progresiva y firme y lo que vamos a hacer es vamos a dirigir hacia el suelo y hacia el lateral y a medida que vamos girando el feto hacia su eje ventral, con esto vamos a conseguir que se logre extraer como toda la parte del hombro para el lado contrario que estamos tirando. Y esto vamos a ver que nos vamos a ayudar luego cuando ya veamos que sale como toda la parte escapular y el hombro, lo que vamos a hacer es que con los deditos nos vamos a ayudar y vamos a traccionar hacia abajo, tratando de sacar toda la parte anterior del brazo y esto nos va a facilitar que haya sido mucho más fácil la extracción. Esto lo vamos a hacer hacia un lado y hasta el otro hasta que podamos sacar como toda la parte de los hombros. Ya cuando tenemos hasta la parte de los hombros, ya lo que vamos a utilizar es la maniobra de Morisot. Y la maniobra de Morisot es la que vamos a realizar, que esta está encadenada principalmente en desprender la cabeza fetal. Y esta lo que va a consistir es que vamos a cabalgar como toda la parte ventral del feto sobre un solo brazo, como muestra la imagen, sobre el brazo no dominante y este brazo lo que va a tratar de hacer es como introducir el dedo índice y el dedo del corazón a través de la vagina con el fin de tratar de buscar como toda la parte del cigomático o de la parte de la boca. Idealmente debería ser sobre el cigomático, pero si uno no logra direccionarse hacia el cigomático es sobre la parte de la boca y es importante que a la hora de desprender la cabeza esté bien flejada y la rotada que le vamos a hacer o la rotación va a ser hacia occipito anterior y esta nos va a permitir el desprendimiento de la cabeza. En cuanto a la distosia de la cabeza, que sería una complicación importante, pues lo que vamos a utilizar son los forces de Piper y esta lo que nos va a ayudar a hacer son unos forces que son articulados y eso finalmente lo que nos va a ayudar a hacer es como hacer la curva de Carus a nivel del canal del parto para tratar de extraer como toda la parte de la cabeza. Eso tendríamos como en cuanto a la presentación de pelvis. En cuanto a las modalidades de brecma frente y cara, entonces vamos a tener que en este tipo de distosia se va a perder la actitud fetal normal, la deflexión me va a alterar los diámetros cefálicos que van a presentar en el estrecho superior de la pelvis y finalmente los signos clínicos que me pueden hacer sospechar eso es que la fontanela posterior no la logremos identificar adecuadamente y se identifique la fontanela anterior o una de las órbitas o la base de la nariz o el mentón, dependiendo pues del tipo de alteración que encontremos. Se asocian muchísimo con desproporción cefalopélvica del trabajo de parto. Se presenta sobre todo en pacientes con edades gestacionales muy prematuras, en pacientes que hayan tenido una ruptura prematura de membranas, en pacientes en las que se presente una circular del cordón o que tengan algún tipo de anormalidad fetal. Estas desde el trabajo de parto se van a presentar con una progresión lenta, se nos va a salir de la curva del partograma y finalmente esas no tienen ninguna otra solución que no sea el parto por cesárea. En cuanto a la modalidad de Bregma, se presenta una ligera deflexión de la cabeza y es muy poco probable encontrarnos con esta presentación y el diámetro que se nos va a presentar es como el diámetro frontooccipital y cuando miramos ese diámetro frontooccipital es más o menos de 12 a 12,5 centímetros y el punto guía para hacer ese tipo de medimientos como la fontanela bregmática y si nos damos cuenta
es más o menos 12 centímetros el ángulo y el conjugado obstétrico del ángulo superior en la mayoría de los casos va 11,5. Entonces es un trabajo de parto que definitivamente no va a descender y finalmente va a terminar también en cesárea. En cuanto a la modalidad del frente, es la que se extiende desde la fontanela anterior hasta la cresta de la órbita y se puede tocar todo el puente nasal. En estos casos, el cuello fetal lo vamos a encontrar muy extendido y los factores de riesgo son pacientes que presenten anomalías fetales, múltiples nudos del cordón, pacientes multíparas, pacientes con antecedentes de polidramios, ya sea por atresia esofágica o pacientes con madres con diabetes que desarrollen polidramios, pacientes con cesárea previa. Y definitivamente en este tipo de presentación tampoco se puede parto vaginal porque el ángulo de presentación que sería como el mento occipital sería más o menos de 13,5-14 centímetros, que tampoco pasaría por el estrecho superior. Entonces definitivamente este tipo de pacientes también van a terminar en cesárea. En cuanto a la modalidad de cara, es muy poco común, casi que menos del 1%. Lo que ocurre normalmente en el parto occipito anterior es que el feto flexiona el mentón contra el tórax y lo que nos va a ofrecer es el cuello o la barbilla, y nos vamos a encontrar que ese ángulo va a ser mucho más amplio, ese ángulo va a ser más o menos de 12,5 centímetros. El diagnóstico de este tipo de presentaciones lo hacemos es en el momento del intraparto mediante un tacto vaginal, y el 60% de estos diagnósticos nos vamos a encontrar que pueden ser con mento anterior y 26% mento posterior. La ecografía nos puede ayudar a guiar el diagnóstico. Es importante no confundir con un podálico. Y finalmente estos pacientes, más que por el diámetro que nos están presentando, que es el segmento bregmático, que sería 9,5 centímetros, es porque hacen mucho problema a la hora del encajamiento y casi siempre se quedan en el plano de Hosch en +2 y finalmente no hacen un descenso adecuado. La mayoría de los casos terminan en un parto por cesárea. Hay dos variedades, lo que les había dicho, lamento anterior y lamento posterior. En cuanto al lamento anterior, el ángulo subbregmático que sería 9,5 centímetros nos puede permitir el parto vaginal, teniendo en cuenta que sería un trabajo de parto con un descenso lento, y el mento posterior, el ángulo que nos presenta sería de 13,5 a 15 centímetros, lo que nos contraindica un parto vaginal. En cuanto a la presentación compuesta, vamos a tener que se puede presentar en el menos del 1% de los pacientes, solamente en el 0,1. Una o dos de las extremidades fetales entran simultáneamente con la parte fetal que se presenta a nivel del canal del parto, ya sea con la cabeza o con las nalgas. La más común es la cefálica y la mano, seguida de las nalgas y la mano, y la cabeza o el brazo y el pie. Y su complicación más frecuente, lo que más le tememos a esto, es el prolapso de cordón. En cuanto a la presentación completa, el diagnóstico lo vamos a hacer en el inicio del trabajo de parto. Debemos dejar evolucionar espontáneamente y tratar de no hacer ruptura artificial de membranas. En la mayoría de los casos, el miembro prolaxado se devuelve espontáneamente siempre y cuando llevemos la paciente con membranas íntegras. Y el diagnóstico en una etapa avanzada del trabajo de parto, la reducción, cuando tratamos de hacer reducción, esto se puede acompañar con trauma fetal y con prolapso y compresión del cordón umbilical. Entonces, tratamos de cuando hacemos un diagnóstico tardío, si vemos que el descenso o la progresión del trabajo de parto está muy lenta, finalmente esa paciente la deberíamos de programar para cesárea. Finalmente vamos a hablar de la distosia de hombros. Se define como toda la dificultad o el problema en la salida de los hombros que va a requerir maniobras obstétricas para poder producir una expulsión completa del feto. En cuanto a la distosia de hombros, ocurre cuando el descenso del hombro anterior va a estar obstruido por toda la parte del sínfisis del pubis, o en un pequeño número de casos cuando el hombro posterior es obstruido a nivel del promontorio. Se presenta en un 2% de todas las pacientes en trabajo de parto y lo vamos a considerar una emergencia obstétrica. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico va a ser clínico y los signos de distosia de hombros, lo que nos pueden ayudar a pensar en una distosia de hombros, es la dificultad en el expulsivo de la cara y del mentón, que se puede presentar una retracción de la cabeza contra el perine, que es lo que conocemos como el signo de la tortuga. Y estas pacientes normalmente hacen un trabajo de parto prolongado porque hay una ausencia del descenso de los hombros tras la tracción axial moderada de la cabeza. Eso tiene unos factores de riesgo y es importante sospecharlos
en aquellas pacientes que tengan una edad gestacional mayor o igual a 40 semanas, perdón, ahí se me fue el 2, en pacientes que tengan una diabetes mal controlada, que tengan fetos macrosómicos y fetos con fetopatía, que tengan un peso materno mayor de 90 kilogramos, que hayan tenido un antecedente de un parto macrosómico o parto de distosia de hombros. Se presenta más en fetos masculinos que en femeninos y que en aquellos que se les hace el cálculo, el cálculo estimado del peso fetal con la última ecografía y nos da por encima de 4.000. También es importante tener en cuenta en esos pacientes que tienen una progresión anormal del trabajo de parto. Se puede presentar también en una tasa alta, más o menos del 35% en partos que hayan sido instrumentados, en aquellas pacientes que se hizo un abuso y un abuso de oxitocina, en aquellas pacientes que tuvimos perfunciones de oxitocina mayores de 60 miliunidades por minuto y en pacientes que desarrollan un parto precipitado también se pueden presentar. Las consecuencias en el feto finalmente lo consideramos una emergencia obstétrica porque se puede tratar de una muerte fetal y alta morbilidad en las que se puede atribuir fracturas de húmero, fracturas de clavícula, lesiones severas del plexo braquial, una asfixia periparto y finalmente lo que más tratamos de cuidar y por lo que tenemos que actuar inmediatamente es tratando de evitar esas secuelas neurológicas tardías del feto. En cuanto a la madre, pues son secuelas que podremos corregir más adelante, que es una hemorragia intensa, para lo que podemos utilizar uterotónicos, ácido tranexámico, podemos tener estrategias, se pueden presentar hematomas, se pueden presentar ruptura uterina, las relaciones cervicales o vaginales, y la ruptura uterina sobre todo se relaciona ya cuando se está haciendo como las maniobras que son a nivel uterinas o las maniobras internas, porque cuando yo estoy hablando de distosia de hombros, puedo hacer maniobras externas y puedo hacer maniobras internas. En cuanto a la distosia de hombros, yo lo que necesito es un manejo rápido y contar en el equipo con un anestesiólogo, un pediatra y por lo menos 2 ginecólogos. En el caso del pueblo que el médico general está teniendo el parto, por lo menos que sean 2 médicos generales en el momento de la distosia de hombros para poder hacer las maniobras entre los dos. Entonces, cuando revisamos la literatura, miramos que la guía Clinic de Barcelona nos recomienda ese algoritmo, que es como el algoritmo Helper, que es el algoritmo que yo voy a tener en cuenta cuando me enfrento a estas maniobras a estas retenciones de hombros, y cada letra tiene como su connotación o nos va a guiar de qué vamos a hacer. Entonces, en la primera H ellos nos dicen como que pedir ayuda y es solicitar un segundo médico, un segundo anestesiólogo, un segundo especialista como puede ser anestesiólogo y pediatra. En cuanto a la primera, ellos nos hablan cómo evaluar episiotomía para las maniobras internas. En cuanto a la L, sería piernas del ex, que lo que nos habla es como maniobra de McRoberts. En cuanto a la P, nos habla de presión suprapúbica sostenida del hombro anterior. En cuanto a la S, otras maniobras. En cuanto a la R, es como la extracción del brazo posterior o del hombro posterior. Y en la R es rotar al paciente y hacer la maniobra de Gaspin. Esa maniobra de Gaspin ya casi la hacemos, es con feto muerto. Esa no la hacemos pues como de entrada. Entonces, en cuanto a la distosia de hombros, lo importante es identificar el problema y registrar la hora de inicio de todo. Vamos a pedir la ayuda, vamos a pedir un segundo médico, un segundo especialista, vamos a tener siempre la vejiga evacuada, siempre debemos pasar una sonda vesical evacuante. Considerar siempre la episiotomía de entrada y rutinaria, pues antes teníamos que todas las primigestantes idealmente deberían ir con episiotomía. Los últimos estudios nos han mostrado que no hay como una diferencia estadísticamente significativa de hacer episiotomía o no, pero en estos casos de distosia de hombros sí se benefician de hacer episiotomía, sobre todo para las maniobras internas que voy a realizar. Voy a dar todas las instrucciones claras al equipo, le voy a explicar a la paciente claramente y manteniendo la calma qué voy a hacer y cuáles son los pasos a seguir. La madre no debe pujar. Están contraindicadas todas las maniobras de presión fúndica. Esta maniobra de Clis-Taylor está muy debatida si suave o no. Idealmente yo no debería manipular ese fondo uterino por el riesgo de ruptura. Debo parar siempre la perfusión de oxitocina, evitar la tracción o la rotación excesiva de la cabeza o del cuello fetal. Debo posicionar a la paciente en la camilla acostada, sin almohadas, y en el límite inferior de la camilla, en posición de litotomía. Debo registrar la hora y el inicio pues, de todos los tiempos. Y ya cuando ya vamos a empezar a hablar de las maniobras, pero es importante tener en cuenta que debe abandonarse una maniobra si esta no es efectiva tras 1 minuto de aplicación. Yo empiezo con la primera que es más rovers. Al minuto veo que no logro solucionar con esta,
debo pasar a la maniobra siguiente, que sería como la presión suprapúbica, pero no me debo quedar más de un minuto solamente haciendo un tipo de maniobra. Entonces, en la primera maniobra, que esas son maniobras que podemos hacer en primer nivel, es la maniobra de Mark Roberts, que lo que va a hacer es modificar la posición de la pelvis y del feto, y en esa maniobra lo que vamos a hacer es que se produce una rotación cefálica de la sínfisis del pubis y un aplanamiento del sacro cuando yo tiro esas piernas hacia la parte de atrás, y esto finalmente lo que me va a conllevar es que se presente un aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis. Tenemos que es una maniobra sencilla, segura y es extremadamente efectiva. Casi el 90% de las distocias de hombros se van a ver beneficiadas de este tipo de maniobras. Y en cuanto a las principales complicaciones que se pueden presentar haciendo esa maniobra, es como una separación de la sínfisis púbica, una dislocación sacroiliaca y una neuropatía, sobre todo transitoria, por compromiso de esa hiperextensión del nervio cutáneo femoral lateral, pero estas son secuelas que se pueden revertir en la materna y que no tienen ningún tipo de complicación, más o menos de 4 a 6 semanas. Yo hice la primera maniobra, que es Mark Roberts. Al minuto evalúo que yo tengo un segundo personal, que el segundo personal debe estar al lado mío contabilizándome el tiempo. Al minuto no hay mejoría, yo debo pasar a la segunda maniobra, que es la presión suprapúbica o la maniobra de Rubin. En esa maniobra la vamos a realizar entre dos personas, el ayudante y el médico principal que está atendiendo el parto. Uno que se va a encargar de realizar una presión suprapúbica con la palma de la mano o con la muñeca en sentido lateral y caudal al hombro anterior. Es decir, toda esa presión yo debo tener localizado en qué parte, hacia si el hombro anterior está hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo de la paciente, y sobre o detrás del hombro es donde yo debo guiar toda esa presión suprapúbica que voy a realizar, y esto con el fin de sacar al feto de la sínfisis, pues del hombro de la sínfisis del pubis, y que logre caer como a toda la parte del canal vaginal y de la pelvis. Y eso lo que no me va a producir esa maniobra de que yo haga esa presión es que se va a presentar una abducción de los hombros, y lo que me va a reducir es el diámetro biacromial, y el hombro anterior trata de rotar hacia el diámetro pélvico oblicuo, facilitando el desprendimiento. A la hora de realizar esa maniobra, siempre es importante tener en cuenta que la tracción debe ser sostenida, no debe ser una tracción intermitente, y se ha demostrado que esta maniobra tiene pues una tasa de éxito de más o menos del 80%. Y en caso esta maniobra yo sí la podría repetir, paso un minuto y no logré hacer desprendimiento del hombro anterior, puedo cambiar por el próximo examinador, por el segundo médico, y volverla a intentar. Tenemos una tercera maniobra, que es la maniobra de Woods, que en esa maniobra lo que vamos a hacer es ya intentamos más Robert, ya intentamos presión suprapúbica. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con la manipulación interna fetal, y esta lo que vamos a hacer es que ya es una maniobra invasiva, por lo que debemos tener a la paciente idealmente con un bloqueo neuroaxial, una buena dosis de analgesia locorregional, para que me puedan soportar ese tipo de maniobras. Y en este caso siempre se va a hacer una episiotomía idealmente mediolateral. Las episiotomías mediales están mucho más relacionadas con desgarros perineales grado 4 con compromiso de los músculos, con los músculos transversos del periné. Entonces, idealmente debería ser medio lateral, y esto lo que me va a permitir es que el examinador logre introducir las manos, y en esa maniobra lo que se hace es que se tratan de introducir dos dedos sobre la parte trasera del hombro anterior, que es el hombro que está sobre la sínfisis del pubis, y dos dedos sobre la parte delantera del hombro posterior, y vamos a hacer, esta se conoce como desacabocados. Vamos a tratar de hacer como si fuera como si estuviéramos sacando el corcho de una botella, como tratar de darle una vuelta circular con el fin de que se pueda desprender el hombro anterior, y toda la fuerza la vamos a realizar a nivel de la escápula y a nivel de la clavícula, y la rotación debe ser concomitante, y esta debe estar acompañada de presión suprapúbica para tratar de disminuir ese ángulo oblicuo de los hombros y tratar de hacer la extracción. Si yo no tuve mejoría al minuto, voy a pasar a una cuarta maniobra, que sería la maniobra de desprendimiento del hombro posterior, o la maniobra que se conoce como Jacquemier. Y en esa maniobra lo que vamos a hacer es que vamos a introducir una mano en la vagina, tratando de que sea al nivel de la excavación del sacro, para tratar de localizar dónde está el hombro posterior, tratar de hacer una flexión en el brazo desde la muñeca y tratar de obtener toda la mano. Vamos a tener que esa extracción de ese brazo lo que nos va a hacer es disminuir el ángulo biacromial más o menos en 2 a 3 centímetros, y finalmente eso nos va
a realizar una rotación y me va a permitir el desplazamiento del hombro posterior y finalmente el del hombro anterior. Pero esta maniobra es muy invasiva y idealmente debería tener la paciente con muy buena analgesia epidural. Está una maniobra que es muy parecida, que es una maniobra que nos recomiendan en las últimas actualizaciones, que se considera la maniobra de cabestrillo, que es una maniobra en la que yo voy a tratar de utilizar con una sonda, tratando de buscar como toda la parte axilar y tratando de hacer una rotación interna del hombro posterior. Pero también se recomienda una maniobra en la que la paciente debe estar con muy buena analgesia epidural. Finalmente, la maniobra de Gaskin es la maniobra en la que vamos a tener a la mujer en este tipo de posición, en cuclillas. Va a quedar apoyada sobre, sobre sus manos y las rodillas, y para poder proceder al parto del hombro anterior, como se va a hacer todo el cambio de la posición, este quedaría en anterior, y lo que finalmente en esta posición, la fuerza de gravedad va a actuar sobre el feto y finalmente me produce una modificación en los ángulos pélvicos con respecto a a la posición de litotomía, y por ese cambio va a ser mucho más fácil la liberación de los hombros. Debe considerarse de primera opción cuando yo estoy realizando las maniobras ya como invasivas en aquellas pacientes que yo no tenga como ofrecerles una analgesia locorregional. La maniobra de Sabanelli, que es desplazar la cabeza hacia arriba para luego realizar una cesárea, esta idealmente la deberíamos hacer ya en fetos muertos, pues es como última opción. Y finalmente vamos a tener la sinfisiotomía, solo en caso de que haya pues como fracaso de las maniobras anteriores, y esta es la que va a consistir en realizar una incisión sobre todo el cartílago púbico, y vamos a tratar de conseguir que haya una separación de los huesos pubianos, y esto se debe rechazar previamente la uretra. Debe haber un segundo examinador por la parte vaginal separando la uretra, y las complicaciones, pues principalmente es la ruptura de vejiga, ruptura de un estallido vaginal, que la paciente posteriormente quede con incontinencia urinaria, alto riesgo de fístulas vesicovaginales, de dolor pélvico inflamatorio y de una inestabilidad ósea. Y finalmente, el último tipo de distosia que tenemos son las otras situaciones en las que tenemos la macrosomía fetal, que se presenta alrededor de 5% de los recién nacidos que pesan más de 4.000 gramos. Puede causar distosia del estrecho superior al no permitir el descenso y el encajamiento. Sospechar en aquellos hijos de madres diabéticas gestacionales, obesidad materna, que tengan el antecedente de feto macrosómico, y en lo posible se debería confirmar con una ecografía en el tercer trimestre para hacer un cálculo del peso estimado. En cuanto a la macrosomía fetal, hay que sospecharla en aquellos pacientes que no tengan una ecografía reciente, en aquellos que hay un entorpecimiento como en la progresión del descenso del trabajo de parto, y el tratamiento en el caso de comprobarse que hay una desproporción fetopélvica por macrosomía fetal, finalmente va a ser por cesárea. Y ya en cuanto como a las conclusiones de todas estas distocias, el diagnóstico de la distosia fetal lo vamos a realizar mediante el examen clínico. La ecografía es un gran apoyo, y las respuestas al trabajo de parto, las perfusiones de oxitocina, la ruptura de membranas. Siempre realizar una vigilancia estrecha a pacientes con factores de riesgo de presentar distosia. Las presentaciones anormales deben identificarse antes del trabajo de parto para tratar de prevenir las complicaciones y establecer un manejo a tiempo, y el tratamiento va a variar entre las maniobras físicas de reposicionamiento del feto, el parto vaginal instrumentado o la cesárea. Muchas gracias. Gracias, doctor. Qué presentación tan completa, porque yo sé que esto es un tema muy extenso, pero no, quedó súper claro. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, un comentario? Pueden abrir el micrófono. Doctor Sebastián, buenas noches y buenas noches a todos. Ya me debe conocer, mi nombre es Daniel Aldana, ¿cierto? No me pongo la cámara porque no estoy en situación presentable a esta hora de la noche. Pero sí le tenía es como un comentario a la vez una pregunta, pues referente a eso. Las famosas unidades Montevideo, que cuando uno lee, las dicen en todas las distocias dinámicas y eso. ¿Qué tan en la práctica las utilizamos, o tanto los especialistas en los controles de trabajo de parto como los muchachos en las unidades de primer nivel? Si es real que se utilizan o no sé, o definitivamente es algo que se encuentra en la literatura, pero que nosotros no lo utilizamos. Hola, doctora Aldana, ¿cómo está? Buenas noches.
Profe, pues en realidad lo ideal sería hacer el seguimiento con las unidades de Montevideo, pero esas unidades solamente las vamos a tener disponibles en aquellos casos que hay un monitoreo fetal electrónico donde se puedan medir. Pero en la práctica clínica, con lo que vamos a tomar las decisiones con los milímetros de mercurio que nos censa el tocodinamómetro que tenemos conectado en ese momento. Con ese es el que verdaderamente tomamos las decisiones. Correcto, doctor. Simplemente era para que los muchachos supieran, porque a veces eso es, se quedan con la idea de que las unidades de Montevideo y pues en muchas unidades de primer nivel sabemos que no van a encontrar ni monitoreo para hacer el seguimiento de las maternas. Doctor, agradecerle por la charla, muy completa, como lo expresaron, y muy amable por la presentación. Le da uno cierta orgullo de que estos chicos ya estén casi siendo colegas de nosotros. Un abrazo para todos y para vos, Sebastián. Muchas gracias, Doc. ¿Alguien más? No, Doc, yo creo que todo quedó supremamente claro. Muchísimas gracias de nuevo. Súper chévere esta charla. Listo, muchas gracias a ustedes por el espacio, que estén muy bien. Listo, una feliz noche para todos. Recuerden llenar el link de asistencia y también está el de las horas de bienestar. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche a todos. Gracias.